Muy bien, mis hermanos, estamos viendo eso. Entonces estamos siguiendo todavía con el tiempo de Adviento. ¿Sabe usted que en la iglesia antigua se celebraba el 6 de enero, no se celebraba el Día de los Reyes, sino que se creía que era el tiempo del nacimiento del Señor? Así que todavía en algunos lugares, ¿no?, en Europa se sigue esperando para el día del nacimiento del Señor. Y después eso se convirtió en el Día de los Magos, ¿no?, porque era el tiempo del Adviento, ¿no? Y tiene la misma idea de regalos. Por eso en algunos lugares se espera que los magos sean los que traen los regalos. ¿Se da cuenta? Así se hace en España, por ejemplo, que vienen los reyes a darle regalos a los niños, etc. Pero aquí estamos viendo esta mañana el nacimiento de Jesucristo, una vez más, pero desde la perspectiva de adorar al Dios de Israel, que los judíos circuncidaran a sus hijos y que se celebrara el sábado y se guardaran las tradiciones y costumbres de los judíos. Pero ya he dicho que Mateo tiene el nombre de ese sacerdote que creó esta rebelión. ¿Se acuerda que hacen como una guerrilla, ¿no? Eran realmente unos sacerdotes que se van a la montaña y de ahí forman un ejército. ¿Se da cuenta? Y logran de una manera milagrosa recapturar el templo. Eso es lo que es Hanfa. Así que Mateo, el evangelista, ¿se acuerda? Mateo, el que fue reclutado por el Señor. ¿Se acuerda que le dijo, ven y sígueme? Porque era recaudador de impuestos. Pues Mateo lleva el nombre de Matatías, aquel que fue el líder de la revuelta ya en la época de la rededicación del templo, en el periodo intertestamentario. Pero Mateo nos escribe aquí en el primer siglo sobre el nacimiento de Jesucristo, versículo 18. Y aquí vemos que en primer lugar un dilema. Voy a hacer un bosqueo, así que si tienen, vayan apuntando esto, pero lo primero que les voy a decir es que hay un dilema. Díganlo conmigo, dilema. Esto está en el versículo 18. ¿Cuál es el dilema? Vean lo que pasa. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, la madre de Yeshua, de Jesús, con Joseph, que era su padre, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Sabe que Dios siempre nos puede poner en un dilema? Yo le dije antes, ¿no?, que la vida no es fácil, siempre hay dificultades, y aquí hay un dilema. ¿Sabe cuál es el dilema? Es que este joven que se llamaba Joseph, así es el nombre hebreo, Joseph, tenía una muchacha que se llamaba Miriam, ese es el nombre hebreo de María, Miriam. Y el asunto es que José, ¿no?, como se lo conoce usualmente, ¿no?, pues sencillamente se encuentra con una sorpresa. Él se había desposado con esta muchacha que se llamaba María, pero sucede que María, pues, estaba separada, diga conmigo, separada. Los judíos tenían algo que se llamaba Kiddushin. El Kiddushin significaba un tiempo, un periodo de separación, por eso es que ella estaba separada. ¿Se da cuenta? O sea que cuando un niño judío o un joven judío, pues, se le buscaba un bashert, es decir, la compañía, ¿no?, para que venga a ser la pareja de él, entraban con un periodo de separación de por lo menos un año, en el cual el hombre iba a buscar dónde vivir, con qué ponerle las cositas con las que iban a vivir, el sustento con el que iban a vivir, y era como en ese periodo de tiempo la muchacha estaba separada, dígalo conmigo, separada. Okay. Y no se veían básicamente, ¿no?, sino hasta el día de la consumación de ese matrimonio, cuando él venía a llevar a esa novia a su hogar. ¿Se da cuenta? O sea que ahí en ese día se llegaba a consumar el matrimonio. Pero en ese tiempo ella estaba separada. ¿Qué era lo que estaba? Separada. ¿Se da cuenta? Pero ¿sabes
que ella está embarazada. Este joven supuestamente no había estado con ella todavía, ¿no? No estaba con ella, no había estado con ella. Pero ahora tiene un dilema, porque yo le dije en el primer punto, dilema. ¿Qué es lo que tiene? Un dilema, porque la muchacha está embarazada. ¿Se da cuenta? Y además quiero decirle que la Mishnah menciona que el adulterio en ese periodo de Kedushin era peor que el adulterio de una persona casada. ¿Se da cuenta? Hay un dilema, hermanos, y ahora tiene que tomar una decisión, ¿no? Ella había quedado embarazada, sabemos por lo que dice aquí, en gastre, en housa, dice en griego, y eso es, estaba en el vientre, estaba encinta del Espíritu Santo. Sabemos que la palabra hebrea es Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh. Así aparece en Génesis 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. והראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. Y ahí se nos dice que el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Ese Ruach Elohim que creó los cielos y la tierra y que ordenó los cielos y la tierra, ¿no? Pues es el que ha hecho que María tenga un bebé en su vientre. Esto es una obra sobrenatural. No es de ninguna manera que María había sido infiel, ¿se da cuenta? Pero José tiene un dilema, dígalo conmigo, dilema. Y ahora tiene que tomar una decisión. Versículo 19, decisión. Lo primero dilema, versículo 18. Ahora, decisión. ¿Qué es lo que tiene que tomar? Decisión. A veces tenemos que tomar decisiones, ¿saben cuándo? ¿Saben? Siempre que Dios nos pone con un dilema, tenemos que tomar ¿qué cosa? Una decisión. Y ahí dice en el versículo 19, Yosef, su marido, que era justo, era sadik, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mira lo que dice, y es la decisión ahora. Por cierto, se nos dice que José, su marido, era justo. ¿Cómo era justo? ¿Cómo era? Justo. Claro que hoy día hay muchas personas que están confundidas. Creen que la justificación es sencillamente haber hecho una oración por Cristo y ahora viven como diablos. ¿No? No, pero es que si tú eres justo de verdad y si Dios te justificó por medio de la fe, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. El asunto es que ahora vives de una manera justa, de una manera ¿qué? Justa. Y José es ¿qué cosa? Justo. ¿Cómo justo? Recto delante de las leyes de Adonai. ¿Se da cuenta? Es justo. ¿Se da cuenta? No solamente que dices que eres justo, hay algunos que dicen que son justos, pero cuando escarbas un poquito, ¿qué es lo que son? Injustos. ¿Se da cuenta? No puedes decir que has recibido a Cristo, que eres justo, pero eres una persona llena de egoísmos, eres una persona llena de celos, eres una persona llena de envidias, eres una persona llena de pleitos, eres una persona llena de robo, eres una persona llena de carnalidad, de adulterio, de fornicación. No puedes decir que eres justo. ¿Se da cuenta? Porque si tú vives de esa manera, escúchame, aunque tú digas que eres justo, hay uno que te va a esperar y te va a sacar la careta, te va a decir tú no eres justo. ¿Se da cuenta? Pero si tú eres justo, y con eso no estoy diciendo que tienes que ser perfecto, no. Pero la idea es que cuando alguien es justo, el asunto es que tiene un remordimiento por el pecado, ¿verdad? Se arrepiente de sus pecados, confiesa sus pecados cuando sabe que los comete y vuelve a caminar de una manera justa delante de Dios. Trata de caminar de una manera justa delante de la palabra de Dios. ¿Me entendió lo que quiero decir? Y José es justo. ¿Qué es José? Justo. Sadik en el hebreo. Sadik, dígalo conmigo. Sadik. Mire cómo lo va a demostrar. Si era sadik, lo va a demostrar. Dice que no quería informarla, quiso dejarla secretamente. Es decir, escúcheme, que él trató de hacer un divorcio secreto. En hebreo, eso se llama un get. Eso significa que él sencillamente quiso hacerle una carta de divorcio, pero secreta. No quiso infamarla públicamente, quiso dejarla, es decir, divorciarse de ella secretamente.
Porque si él iba a las autoridades del pueblo a decirle, miren, el asunto es que yo me desposé con esta muchacha, me comprometí, estaba preparándole la casa, y el asunto es que esta muchacha está embarazada porque se acostó con otro hombre, el asunto es que el destino de ella era la muerte. Vean lo que dice déjenme mostrarle. Deuteronomio 22, 23 y 24. Deuteronomio 22. Vamos rápido para allá. Y dice aquí, Yimse Ish Shoher in Isha Betulat Va'al Umetu Shenechem Dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostara con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque se acostó, es la palabra hebrea, con la mujer de su prójimo, y así quitarás el mal del medio de ti. Ubiarta, Jagab y Israel. Nota lo que dice. Ahí está el caso. Miren, versículo 22, 23. Dice, si hubiera una muchacha virgen, ¿qué era María? Virgen. Y si estaba desposada, es decir, que estaba separada, Kiddushin, ¿se acuerdan? Pero dice que ella se había acostado con otra persona, con un hombre, ¿se dan cuenta? ¿Qué decía la ley? Dice que ambos iban a ser apedreados, versículo 24, y morirán. ¿Qué iban a hacer? Apedreados y iban a morir. Escúchenme, volvemos al tema de Mateo, a Lucas, a Mateo capítulo 1, ¿verdad? ¿Qué tiene José que tomar una decisión? Y la decisión que toma es, en vez de descubrirla públicamente, le voy a dar una carta de divorcio y la voy a dejar secretamente. Me voy a divorciar de ella secretamente. Pero justo antes de hacer esto, hay algo que pasa, versículo 20, ahora viene una dirección. Primero dilema, segundo decisión, ahora viene una dirección. Hay algo que va a pasar. Dios te va a dirigir, José, no te desesperes. Y pensando en esto, versículo 20, dice, he aquí un ángel, Malach Adonai, se le apareció Efané, dice el griego, en sueños, le dijo, Yosef ben David, José hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella ha entrado el Ruach Kodesh, es el Espíritu Santo. Aquí tenemos una dirección. Él le dice, no te divorcies de ella, lo que está diciendo. No le dejes que, lo que está engendrado en ella viene del Espíritu Santo. Es del Ruach Kodesh. Y pues él estaba pensando, se le aparece este ángel del Señor. ¿Sabes que siempre hay ángeles? La Biblia habla de ángeles. Amén. Yo sé que algunos van siendo emocionales y exacerban las historias de la Biblia. Pero por eso no dejamos de creer lo que dice la Escritura. Amén. Hay ángeles. Dios conmigo, ángeles. Y a veces usted no los ve, pero no significa que no están ahí. ¿Sabe cuando yo estaba en el hospital? Una de las historias que más me llamó la atención es que un día se le acercó una enfermera a mi esposa. Pregúntele a ella le va a decir. Y dijo, en este cuarto hay ángeles, dijo así. La enfermera pudo detectar, miren, las enfermeras saben todo, porque todo lo que se mueve ahí en el área del ICU, la unidad de cuidados intensivos, ella sabe todo lo que está pasando.
Pero esto dijo, aquí en este cuarto dice, hay ángeles, dijo ella. Estaba percibiendo algo, ¿sabe? Porque ángeles guardan a los que serán herederos de la salvación. Amén. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que los teme y los que cosa, y los defiende, dice la palabra. ¿Usted le cree al Señor? Ángeles. Por eso tiene José ahí a un ángel. Y cuando lo está mirando que va a tomar una mala decisión, dice no, eso no. Y entonces, pues, tenemos el versículo 21, dice que ahora tenemos un destino, porque el ángel le dice, mira, hay un destino para ese niño. Dice que ella va a dar a luz, María va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese niño tiene un destino, dígalo conmigo, destino. ¿Cuál es ese destino que tiene este niño que nace de este embarazo del Espíritu Santo? Él tiene un propósito, el propósito es salvar, dígalo conmigo, salvar a su pueblo de sus pecados. Por cierto, ya le dije que algunos quieren decir que no le digan Yeshua, ¿no? Pero hermanos, escúchenme, así le dice la iglesia de Israel, los creyentes de Israel a Jesús. No tienen otra manera de decirle porque hablan hebreo. Y en hebreo, el nombre de Jesús es Yeshua. Diga conmigo, Yeshua. ¿Cómo se llama? ¿Y qué significa Yeshua? ¿Sabe lo que significa? Significa Salvador. Amén. El nombre de un judío está ligado con el propósito. ¿Sabe que su nombre también está ligado con su propósito de vida? Y mire, el nombre de Jesús, Yeshua, tiene un propósito, tiene un destino. Escúcheme, está ligado con un propósito divino. Y ese es que Él va a ser el Salvador. Por cierto, no quiero decirle esto rápido, pero el texto, aquí cuando dice la palabra Jesús, ¿no? Eso nos está demostrando que el texto es hebreo realmente, o el texto que es un hebraísmo, que está en griego aquí traducido al español. Pero en hebreo esto sería Yud Shin Ayin, que significa que Él va a salvar. Pero Yeshua significa Yud Shin Vav Ayin, Él va a salvar. Y realmente está relacionado con Yehoshua, que es Josué, que significa que Yahweh salva. En otras palabras, lo que quiero decir es que este niño es la salvación de Adonai. Este niño es el que va a salvar a su pueblo de sus pecados. Así que este niño nace milagrosamente, pero tiene un propósito, tiene un destino. Y pues quiero solamente mencionar esto, pero en Zacarías 3, versículo del 1 al 9, vemos ahí que Yeshua o Josué es el sumo sacerdote que remueve la iniquidad de Israel. Vea conmigo, vamos para allá rápidamente. Zacarías 3, del 1 al 9. Y aquí hay un tipo, eso significa que se cumple en Jesús. Escúcheme, mire. Josué, el sacerdote Josué, en Zacarías 3, es un tipo que se cumple en Jesús. ¿Ok? Vea lo que pasa entonces. Versículo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 1 de Zacarías, y se me mostró al sumo sacerdote Josué, en hebreo, eso, y a Joshua, de donde viene Yeshua. ¿Se da cuenta? Y dice que me mostró a ese sumo sacerdote, luego ese sumo sacerdote representa al siervo del versículo 8. Escucha ahora pues, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, el Abdi Semach, la rama, ¿no? Versículo 9, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y mira lo que dice, escúcheme, mire su Biblia, por favor, el versículo 9. Dice que ese siervo del renuevo, que es representado por Josué y a Joshua, quita el pecado de la tierra en un día. ¿Y cómo le dicen a Jesús en el Nuevo Testamento?
He aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. ¿Me da cuenta? ¿Sabe que Josué en este pasaje es un tipo que se cumple en el antitipo que es Yeshua? Y Joshua es un sacerdote que dice que va a quitar de Israel el pecado de la tierra en un día. Y Yeshua, Jesús, el Mesías, Él quita el pecado de la tierra en un día. Porque Él muere en la cruz, ¿se acuerda? Y Él dice, Padre, perdónanos porque no saben qué cosa es lo que hacen. Él ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Se acuerdan? Su nombre es Yeshua, que significa Salvador, es el que salva. Amén. Y no solamente salva de la muerte, salva del pecado, puede librar de muchas otras cosas. Amén. Así dice el libro de Isaías, Ine el Yeshuati. He aquí, Dios es mi Salvador. Amén. ¿Quién es el Salvador suyo? Dios. ¿Tiene la capacidad de salvarlo y librarlo a usted? ¿Solamente de lo espiritual, algunos dicen? No. Él puede librarte de la muerte también. Amén. Y en eso confiamos. ¿Sabes? La salvación de Dios es integral, no solamente espiritual. Uno dice, no, solamente el pecado. Pero mira, ¿sabes lo que hablo? Lee la Biblia, por favor. Regrésate a la Biblia. Porque todos confiaron en un Dios que tiene capacidad de abrir el mar rojo. Y cuando los médicos te dicen, no hay salida, sabes que Dios tiene la capacidad de soplar sobre ese mar y abrirte un camino donde no había camino. ¿Sabes lo que nosotros estamos llamados a hacer? Betoch Adonai, dice Israel, dice en el libro de Salmos, Betoch Hashem. Es Ramaginamhu, dice así. Porque Él es tu ayudador y Él es tu escudo. Dice. Betoch Adonai, dice Betoch Hashem, Betoch Hashem. Betoch significa confía en el Señor. ¿Qué hay que hacer? Confiar en el Señor. Diga conmigo, confiar en el Señor. ¿Usted confía en la salvación del Señor? Solamente la salvación del Señor te puede librar. Amén. Y Yeshua ha venido a librarte no solo del pecado, pero de toda condición en la que Él considera que está dentro de su voluntad. Y ahí confiamos. Amén. Porque Él es Ezra Umaginambu. Él es tu ayudador. Él es tu ayudador. ¿Qué es lo que más quiere que te diga? Él es tu ayudador. Y si Dios te ayuda, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura. Y si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él es tu ayudador y Él es tu escudo. Amén. ¿Sabes qué sirve un escudo? Para protegerte. ¿Protegerte de qué? De los dardos del maligno. ¿Y sabes lo que vienen a hacer los dardos del maligno? Hacerte desconfiar. ¿Te acuerdas lo que le dijo el diablo a Eva en el huerto de Edén? Dijo, con que Dios les ha dicho. ¿Te acuerdas que le dijo así? El diablo quiere hacerte desconfiar. Pero tú tienes que decirle, silencio, diablo. Aquí yo confío en el Señor. Amén. ¿Qué es lo que crees? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Confiar en el Señor. Echa tu carga sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, dijo Pedro. Echando vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero ya le dije, ha habido un dilema, una decisión, una dirección, un destino, pero ahora hay deidad. Versículo 21, versículo 22 y 23. Dice, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por el medio del profeta, cuando dijo que aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Immanuel. Ineha al-Mahara Beyuledet Ben Becharat Shemo Immanuel. Eso está en Isaías 7:14. Ya lo leímos la semana pasada. Solo no tiene que leerlo o lo puede leer después. Isaías 7:14. Pero note lo que dice, que va a venir una virgen. Ya he explicado toda esa idea de lo que es una virgen, que realmente es una muchacha que no ha sido descubierta. Y ella iba a quedar embarazada, iba a dar un hijo, y Becharat Shemo Immanuel, y lo llamará su nombre
Immanuel. Immanuel, dígalo conmigo. Immanuel, dígalo conmigo bien fuerte. Immanuel. Él significa Dios. Immanuel con nosotros. Amén. ¿Sabe una cosa? Pero esto no es solamente que Dios está con José y María, o que Dios está con el pueblo, sino que Dios, vaya, este niño que nace es Dios hombre. ¿Te das cuenta? Porque es deidad, dígalo conmigo, deidad. ¿Qué es? Deidad. Pero un último punto es que ahora ya hemos hablado de dilema, decisión, dirección, destino, deidad. Ahora vamos a hablar en el versículo 24 y 25 de dependencia. Porque en todo este dilema que Dios nos da, escúcheme por favor, en este dilema que Dios nos da, usted tiene que depender, es lo que yo le dije, ¿verdad? Hashem, confiar en el Señor. Se trata de depender. ¿Cómo es? Depender, dígalo conmigo, dependencia. Bien fuerte, dígalo conmigo, dependencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Depender. Así que el versículo 24 dice que despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Qué hay que hacer con la palabra de Dios, hermano? ¿Qué hay que hacer con la palabra del Señor? ¿Qué cosa? Depender. ¿Qué es lo que hay que hacer? Depender. ¿Usted le cree a este libro? Es la palabra inspirada de Dios. Es la palabra inspirada de Dios. ¿Sabes? Cuando el mundo te dice ciertas cosas y hay tinieblas en el mundo, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿qué cosa? A mi camino. Y esta palabra es verdad, es la palabra de Dios. Adonai, es la verdad de Dios. Así que nosotros confiamos en su palabra. Amén. Y no dudamos de su palabra. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado. Eso es lo que hay que hacer con la palabra del Señor. Hacer lo que nos manda. Y aquí dice que él recibió a su mujer, está dependiendo del Señor. Pero después dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Okay? Por cierto, yo le dije la palabra, esa palabra es la palabra Yadá, diga conmigo Yadá. En todo el Antiguo Testamento del Tanaj nosotros tenemos esa palabra y esa palabra tiene que ver con conocer sexualmente. En otras palabras, lo que acá dice en este pasaje es que se consumó el matrimonio. ¿Se acuerdan que estaba separada para Joseph, para José? El asunto es que ellos se casaron, significa eso, y ahora se consumó el matrimonio y él la conoció íntimamente. Porque ¿qué es lo que hace un esposo y una esposa el día que se casan, no? ¿Ah? Ya se conocen íntimamente, es lo que está diciendo. Y eso pasó con María. José conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Por cierto, ya le dije que esa es la palabra que menciona mi nombre. Peter Rehem, dice la Biblia aquí, en el libro de Deuteronomio, ya le dije yo. Significa primogénito, significa el que abre la matriz. Y el hebreo decía así, ¿no? Del Deuteronomio, decía así que ese niño tenía que ser dedicado al Señor. Beayarta con Peter Rehem, dice que y dedicarás a Adonai todo aquel que abriera la matriz. Así que ese niño, escúcheme, está dedicado al Señor. Amén. Y dice que él se le fue puesto aquí por el nombre de Jesús. Por cierto, el versículo que le mencioné estaba en Éxodo 13:12. Éxodo 13:12 dice, y dedicarás a Adonai todo aquel que abriera la matriz. Así que el Señor Jesús es Peter también, Peter Rehem. Él abre la matriz de María. Y por eso es que María va a tener más hijos. Los católicos dicen, los romanos dicen, no, es que María fue falsa previa. Eso no es lo que dice aquí. Porque dice que se acostó con su marido, lo que está diciendo que la conoció. ¿No? Y por otro lado, este niño, Jesús, abre la matriz de María. Eso es lo que significa Peter Rehem, que él le abre la matriz. En otras palabras, que ahora va a tener más que cosas, más hijos.
Porque por eso dice el Nuevo Testamento que tuvo hasta hermanos. Y Santiago, Jacob, es medio hermano del Señor Jesús, hijo de María. Y Judá, Judas, no el Iscariote, pero el que escribe la carta antes del libro de Apocalipsis, ese también es hijo de María. ¿De acuerdo? Pero este niño fue dedicado al Señor. Amén. Eso que significa que el primogénito tenía que ser dedicado al Señor. Por cierto, hay una tradición hasta el día de hoy en el pueblo judío que se llama Pidyon Haber, que para cuando un papá no quiere que los hijos sean dedicados para el altar de Dios, tiene que pagar un rescate. Eso se llama Pidyon Haber. Dígalo conmigo, Pidyon Haber. Dígalo conmigo, Pidyon Haber. Significa que tú pagas un rescate. Y trae ese rescate, supuestamente era el templo, ¿no? Pero ahora la sinagoga. Y dice, mira, para que mi hijo no sea dedicado para el altar de Jehová, de Adonai, yo estoy dando un rescate por él. ¿Ok? Pero aquí no hay rescate. Porque el niño está dedicado al Señor. Y quiero preguntarle esto. ¿Cuántos son primogénitos aquí? Levanten la mano. Especialmente los varones. ¿Cuáles son primogénitos? Okay. Primogénito, bueno, ¿sabes lo que dice la Biblia? Que debe estar dedicado al Señor. Bueno, escúcheme. Bueno, ahí lo vamos a dejar. So, primero, dilema. Segundo, decisión. Tercero, dirección. Cuarto, destino. Quinto, deidad. Sexto, dependencia. Y séptimo, dedicación. Amén. Hermanos, dediquémonos al Señor. Amén. Que este tiempo de recordatorio del nacimiento del Señor sea verdaderamente algo que nos hace descansar en Él. Amén. Sabe que nada ocurre fuera del tiempo providencial de Dios. En su providencia vamos a caminar en confianza a la palabra de Dios, en confianza a Él. Señor, esta mañana, Señor, pues entendemos todo lo que nos ha dicho en tu palabra por el nacimiento de Jesucristo, por boca de tu escritor Mateo, por boca de tu siervo Mateo. Señor, hemos visto un dilema, hemos visto una decisión, hemos visto una dirección. Danos tu dirección. Hemos visto un destino, un propósito. Hemos visto que Jesús es deidad, pero hemos visto también que hay que depender de ti en todo tiempo y aún dedicarnos a ti, así como Jesús era dedicado para su servicio. Ayúdanos a servirte con un corazón limpio, confiado en tu palabra, en tu persona. Bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo oramos.